En las otras regiones conquistadas por el Islam, como los pueblos asiáticos del cercano Oriente, Mesopotamia, Persia, el territorio montañoso que se extiende hasta la India, el éxito no se debió, como en el caso de Siria y de Egipto, a la promesa de que sus habitantes quedarían libres de las deudas. Se debió más bien a una especie de instinto de obediencia que caracterizaba a los pobladores de aquellas regiones. Si bien durante unos 3 siglos esa zona había sido superficialmente griega, por lo menos en su clase gobernante, luego Asia comenzó a refluir nuevamente hacia el oeste, logrando una vez más la primacía. Cuando llegó el islamismo, no hizo sino robustecer esa tendencia tan propia de la idiosincrasia asiática, instaurando allí un gobierno absolutista santificado por la religión. Una vez establecido el califato en Bagdad, esta ciudad se convirtió en la capital de una vasta sociedad. Tal es el Islam que se impuso con una facilidad que hoy nos asombra, a lo mejor por haberse presentado con la fascinación de una doctrina tan omniabarcante. Por otro lado, insistimos en ello, no buscaron convertir con el recurso a la fuerza física. Su fórmula era cree o paga. Si los cristianos sometidos querían permanecer fieles a su fe, no se lo impedían. Podían seguir practicando tranquilamente su culto, pero entonces debían pagar tributo, que no era por lo demás algo tremendamente exorbitante. Si en cambio abrazaban la religión musulmana, eran incorporados a la umma y así quedaban liberados de pagos. Podían asimismo tener sus iglesias, sus sacerdotes y sus obispos. Salvo algunas excepciones de persecución sangrienta, la que ocasionó muchos mártires a la Iglesia, aquel sistema fue implantado en todas partes y constituyó a la larga un grave peligro para el cristianismo. Es cierto que, con el pasar del tiempo, también el Islam se fue debilitando a consecuencia de una fuerte discordia de origen familiar, que proviene de los primeros decenios de su historia. Cuando se trató de elegir el sucesor de Mahoma para guiar la umma, la mayoría de sus compañeros se pronunciaron en favor de Abu Bakr, luego de Omar y de Othman, amigos de Mahoma. Fueron los llamados sunitas. Recordemos que la sunna era la tradición, el conjunto de hadith que se agrega al Corán. Esa corriente es ampliamente mayoritaria en la actualidad, agrupando casi al 80% de los musulmanes. Otro sector de aquellos tiempos iniciales se puso de parte de Ali, esposo de Fátima, hija de Mahoma. Quienes aman a Ali me aman y quienes odian a Ali me odian y odian a Alá. Son palabras que se le atribuyeron a Mahoma. En la fidelidad a Ali y a sus hijos, que luego serían asesinados y se encuentran ahora sepultados en Irak, se basa la Shi'at Ali o Partido de Ali. Según sus adherentes, el sucesor de Mahoma como califa no era elegido como entre los sunitas, sino que debía ser siempre un miembro de su familia. Estos son los llamados chiitas, sector hoy muy minoritario, apenas un 15% del mundo islámico que tiene vigencia en Irán y el sur de Irak sobre todo. En el siglo XIII, el Islam sufrió un gravísimo contratiempo: la aparición de una dinastía oriental no musulmana formada de mogoles y turcos, provenientes de las estepas asiáticas, dirigidas por un gran militar, un gran estratega, Gengis Khan, el conquistador del mundo, como se lo llamó. En pocos decenios logró formar un imperio que se extendió desde Pekín a las fronteras de Polonia. Luego de arrasar Kiev y Moscú, se abalanzaron sobre Occidente. Solamente la muerte del caudillo hizo que los suyos se detuvieran ante el Vístula. Para el mundo musulmán, la llegada de los mogoles fue en extremo devastadora. Las tropas de Hulagu, que era budista y por tanto enemigo declarado del Islam,
saquearon Bagdad, Antioquía, Alepo y varias ciudades más. Es evidente que dentro del Islam hay un elemento carnal de índole temporalista, según también ya lo hemos explicado. Ya San Pablo contraponía el nacimiento de Ismael, nacimiento según la carne, al nacimiento de Isaac, nacimiento según la promesa. Lo trae en el libro, en la carta a los Gálatas 4:23. Santo Tomás comenta que en el texto del apóstol las palabras según la carne no encierran un sentido peyorativo, solo significan que el nacimiento de Ismael fue previsible según la carne, es decir, al modo humano. En cambio, el nacimiento de Isaac, de una madre anciana y estéril, por el hecho de trascender las posibilidades naturales humanas, patentizó el poder de Dios al cumplir de manera tan admirable la promesa que le hizo a Abraham. Pues bien, el hecho de que el pueblo musulmán descendiese de Ismael llevó a algunos islamólogos a sostener que el Islam era reductible a una temática meramente humana y exterior, de modo que todo lo que fuera teológico, espiritual o místico resultase ajeno a sus intereses. En todo caso, la única mística que se les podría atribuir sería la de la guerra. Pero hay que tener cuidado con afirmaciones de este género. El Islam no ha desterrado el cultivo de la inteligencia. A partir del siglo XI, conoce una institución consagrada al estudio del islamismo, la madrasa. Son escuelas, a veces anexas a una mezquita, donde se enseña el Corán y el Hadith, la gramática griega, el modo de leer e interpretar el Corán y la jurisprudencia musulmana. Este estudio puede durar varios años. Es cierto que su visión de la teología y de la moral es más bien formalista, ignorando la existencia de la lucha entre el pecado y la gracia. No hay allí redención alguna que provenga de un Dios Padre deseoso de salvarnos y que nos ofrece los medios para ello. El Creador solamente se limita a observar a los hombres para juzgarlos en la consumación de los tiempos. A este respecto ha escrito un conocido estudioso: el Islam es una religión basada en el conocimiento y no en el amor, como lo es, por ejemplo, el cristianismo. Un conocimiento en que el propio intelecto tiene el papel positivo de conducir al hombre a lo divino. Se ha sostenido que el Islam pertenece a una corriente gnóstica. A pesar de la influencia que sobre él ejerció la doctrina cristiana, en realidad reconstruye el cristianismo evacuando, como lo hacen los gnósticos, sus principales misterios: la Trinidad, la Encarnación, la redención y la muerte misma de Cristo. Los acertos de Simón el Mago y de Marción se encuentran esparcidos en el Corán. Antoine Musalí afirma que no hay allí nada, incluido el viaje celestial de Mahoma, que no corresponda casi punto por punto con el viaje del gnóstico. No en vano las obras de Mani, un gnóstico del siglo III, fueron traducidas al árabe a partir del siglo VIII. Esto en lo que concierne a la intelectualidad musulmana. ¿Qué podemos decir acerca de la espiritualidad? Hemos señalado anteriormente que el Islam pareciera ignorar lo que nosotros llamamos la vida interior, mirando con sospecha a quienes la encomian. El mismo Mahoma lo expresó en forma contundente: no hay ascetismo en el Islam. Toda la espiritualidad del Corán parece reducirse a que el hombre viva de acuerdo con la Sharia y en abandono, Islam, a la voluntad divina, para morir en buenas relaciones con Alá y entrar así en el paraíso. Esto es lo que se exige a todos,
la expresión concreta y universal de la voluntad de Dios. Tal sería la dimensión que podríamos llamar exotérica del Islam, en el sentido de que gobierna la vida externa del hombre. Sin embargo, seríamos injustos si pensáramos que el Islam es todo exterioridad y que al musulmán le está vedado cualquier tipo de interiorización. Un pensador musulmán, Seyyed Hossein Nasr, ha explicitado bien esta idea. Cuando se dispone que haya 5 oraciones diarias, escribe, no se las entiende como actos meramente rituales imperados por el reloj, sino que lo que se busca es jalonar con ellas el ritmo de la jornada cotidiana y proteger al hombre del pecado. Algo semejante sucede con el ayuno, que no debe ser visto como un sacrificio puramente legal, sino como un medio de purificación, una forma de oración que favorece la comprensión de la independencia fundamental del hombre respecto al mundo exterior. Y esto vale también para todos los otros ritos. La peregrinación a la Meca es exteriormente el viaje hacia la casa de Dios e interiormente la circunvalación alrededor de la Kaaba del corazón. El impuesto religioso simboliza el don de sí mismo, al tiempo que constituye un acto de autopurificación y de desapego de lo que externaliza. La Guerra Santa o Yihad tiene 2 caras. La Guerra Santa más grande, como denominó Mahoma, a la batalla interior, y la cara externa contra los infieles. Incluso algunos musulmanes practican una especie de dirección espiritual, aceptando la guía de quien ha avanzado más en el camino que conduce a Dios. Lo llaman Shah. Para quien no tiene shaykh, asegura un conocido dicho, el demonio es su shaykh. Entre los siglos X y XI aparecieron varias familias espirituales semejantes a nuestros institutos religiosos, así como conventos, algunos pequeños, pero otros de grandes dimensiones, que incluían una mezquita, un lugar para retiros, una escuela, una hospedería y todo en torno a la tumba de algún maestro. Hay asimismo entre los musulmanes una línea mística, la del sufismo. El término deriva posiblemente de suf, palabra que designa las túnicas de lana que quizás vistieron los primeros grupos a imitación de los monjes cristianos. Lo que podríamos llamar la mística musulmana nació en el siglo VIII en base a la meditación del Corán. Un creyente que rumiaba el significado del libro sagrado podía verse poseído por el sentimiento de la abrumadora trascendencia de Alá, así como de su total subordinación a Él, y entender luego que el Dios Todopoderoso se le manifestaba, ya que, como decía uno de ellos, está más cerca de ti que la vena de tu cuello. Lo que los sufistas buscaban era una mayor penetración en las verdades de su fe. Ibn Arabi, maestro del siglo XII-XIII, distinguía 3 grados de conocimiento. Ante todo, el de la razón, que es el de los filósofos. Luego, el de los estados, que se alcanza por el saboreo de lo que se conoce. Y finalmente, el de los secretos, que supera la razón y es propio de profetas y santos. Hemos visto cómo del mismo Mahoma, que en principio había mirado con malos ojos este tipo de posiciones, se afirma que en el curso de su vida realizó aquel viaje misterioso del tipo iniciático, primero a Jerusalén y después al paraíso, donde habría tenido acceso a la visión del rostro de Dios. En los círculos sufistas se hacían repeticiones colectivas de nombres de Alá, así como de epítetos que lo califican, acompañadas de movimientos del cuerpo y ejercicios respiratorios, hasta llegar a una suerte de frenesí religioso e incluso a la pérdida de la conciencia.
En algunas de sus escuelas se recurría a danzas sagradas. Las de los derviches son las más conocidas. Si bien tales personas trataban de cumplir la ley islámica, en la práctica muchos de ellos se consideraban fácilmente dispensados de su observancia, lo cual provocó grandes sospechas en los ámbitos oficiales. Hasta aquí hoy nuestro encuentro con la embestida del Islam contra la cristiandad, algo que se sigue prolongando con el paso de los siglos y que muy probablemente solo Dios, nuestro Señor, cuando regrese, podrá poner fin. Seguiremos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.